Somos un pequeño grupito de amigos aquí. Todo lo que podéis ver ha sido conseguido con todos y cada uno de los que estáis. Habéis aportado algo. Permitidme que dé las gracias a Popín, a Darío, a Eufra, a Toña, a Darío, a Rubén, a Javier, a todos y cada uno han aportado alguna cosa para que esto sea posible, ya que desde el Ayuntamiento solo nos facilitaron el permiso de manifestarnos. Es una pequeña introducción solo para llamaros la atención y para presentaros a mis compañeros, que son Óscar y Ángel, que son los que van a responder a vuestras preguntas. Me gustaría, si tenéis algo que preguntar, que lo hagáis brevemente. Yo me acercaré, levantáis la mano, me acercaré a quien queráis y formularé la pregunta después de que ellos expongan un poco en principio lo que hemos estado haciendo hasta ahora, quiénes somos y a dónde venimos, que es a ganar. Poco más por mi parte, deciros que en mi caso concreto yo estaré todos los jueves a partir de las 8 en el D4 para cualquier pregunta que os quiera surgir, que os apetezca hacer para el futuro, si es posible formar nuevos círculos en las que todos nos apoyemos. Sin más, doy paso a mis compañeros. Hola, boa tarde. Non me chamo Ángel, chámame Ángel. Bueno, como explicou un pouco Violeta, o formato que pretendíamos hoxe é simplemente explicar de xeito breve un pouco o que temos feito, o que pretendemos facer, e logo abrir turnos de palabra, etc. etc. Temos un pequeno inconveniente que o compañeiro que nos deixou o xerador eléctrico ten que marchar a iso das 9 menos cuarto. Entón, a idea é que nós seamos super breves, abrir turnos de debate de palabras e logo, pois, de xeito máis informal, seguir falando un pouco aquí, non? Eu creo que existe un mecanismo moi perverso. É un mecanismo que funciona do seguinte xeito, non? A nivel agitativo, antes das eleccións, falamos todos do poder da xente, non? Creemos que a xente pode cambiálo. Pero ese mecanismo perverso opera unha vez que as tarefas que temos que acometer se nos veñen enormes. É dicir, de repente, pois éramos un pequeno proxecto político, de repente o resultado das eleccións pois é enorme, e de repente as tarefas que se nos veñen na cabeza son enormes. É dicir, ao final a tarefa un pouco de Podemos é refacer unha democracia entre todas e para todas. Entón, eu creo que ás veces, precisamente por ese mecanismo que temos interiorizado, nos entra un pouco de medo. Entón, de repente, cando queremos cambiar as cousas, decimos, bueno, agora que xa gañamos as eleccións, agora que a prensa nos mira por todas partes, agora que temos que ser respetables, delegamos todo a un reducido grupo de expertos, non? E creo que precisamente o que temos que manter é o espírito previo, é dicir, que aquí as cousas... Vale, bueno, en calquera momento que me escoitades mal, por favor, levantade a man ou algo así, que non teño moita experiencia con isto dos micros, non? Decía que para recuperar unha democracia, construir unha democracia, vai requerir o esforzo de todas e de todas. Por moito tempo, nese consenso da transición, un pouco a política lle foi privada a Cidadáns e a Cidadáns de pé, foi repudiada, que tamén é un mecanismo ideolóxico, non? A única política que existía é a política que practicaba a casta, non? Esa política de despachos con un montón de eufemismos, pero precisamente o que hai que recuperar, o que pretende Podemos nun principio, é abrir a participación política para todos e para todas. Claro, isto vai requerir un esforzo tamén pola nosa parte, é dicir, temos que romper un pouco esa dicotomía entre representadas e representantes, non? Temos que difuminar esa barreira e ser todos representados e ser todos representantes, non? Eu creo que un pouco que o éxito de Podemos tamén se basea que recupera un pouco o espírito combativo dos últimos 3 anos, non? Por exemplo, sobre todo movimentos sociais como a plataforma Afectados pola Hipoteca, non? Que demostra que a única forma de salvar as nosas vidas, pero incluso literalmente, como é nos casos da xente que botan de casa, é que a colaboración entre todas
todos, non? Entón, precisamente, eu creo que o espírito do que queremos facer, o que temos feito ata agora, é combatir un pouco esa lógica empresarial dominante, non? De que nos bota a culpa a nós mesmos de nosos fracasos, é dicir, sempre individualiza a culpa, e nos a esa individualización da culpa é de que a culpa das cousas é nosa e non dunhas estruturas que funcionan para que manteña o poder uns poucos. Nos queremos opoñer un pouco o que é a lógica da solidaridade colectiva. Entón, eu máis que nos aquí, o sea, un pouco tampouco vos comentar os pormenores do que temos feito ata aquí, non? Un pouco o proxecto aquí na cidade nace hai 3 ou 4 meses, non? Pois supoño que, claro, daquela non era tan mediático. Nos aquí, pois, o programa que se elabora Podemos o debatimos entre todas e todos. Aquí en Vigo fixemos unha asamblea onde que debatimos punto por punto e medamos o programa, eleximos tamén, participamos no que foi o tema da elaboración da lista, que foi nunhas primarias abertas. Aquí a nosa compañeira Paula, que hoxe non pode estar aquí porque está no encontro de círculos que hai hoxe en Madrid, pois finalmente saliu unha lista. Tamén o noso compañeiro Óscar era outro compañeiro que presentamos nesa lista. Entón, un pouco a idea que queremos traballar aquí sería a seguinte: e queremos que a forma de traballar está vinculada a que non é simplemente unha forma técnica de optimizar o traballo, senón que ten un profundo sentido político, non? A idea un pouco, e tamén para que vos convidamos aquí hoxe, para que todos e todas os que queráis participar con nós. Me escoitas ben? Así. Vale. Pois que todo o mundo que queira participar con nós se anote. Hai xente aí nas mesas con listas. A idea, pois a verdade que temos poucos medios, entón a única forma de contacto que temos por agora é un pouco o email e o Facebook. Entón a idea é que todo o mundo se anote por zonas. A idea é constituir unha rede de círculos pola cidade, é dicir, eso tamén dependerá de que vos queráis montar círculos ou non. É dicir, que aquí tamén é un pouco a idea que, no principio, tentamos transmitir dende Podemos. É dicir, que aquí o que non fagamos nós non nos vai facer ninguén. Aquí non se vai montar nada por arriba. Aquí ou se montan círculos dende abaixo ou non, simplemente non faremos nada. Entón, a idea un pouco para funcionar aquí en Vigo sería eso: círculos territoriais, pois círculos dun barrio, círculos sectoriais. Por exemplo, está o proxecto de lanzar o círculo de estudantes, non? E logo, de cada círculo que exista, habería 2 delegados ou un delegado ou 3 delegados que formarán parte dunha coordinadora, non? Creemos que este mecanismo é moi importante, porque un proxecto político como o noso non só ten agora a carga furibunda dos medios da caverna mediática e da dereita, non? Senón tamén que un proxecto que pode triunfar tamén ten outro reverso tenebroso, que é o da cooptación, non? E logo tamén están cuestións como cargos nas institucións. Entón, creemos que o único antídoto, porque todos somos personas ao fin e ao cabo, é dicir, aquí non somos nos máis puros ou puras que outras, pero todos os antídotos que hai para non converternos en casta é habilitar mecanismos democráticos dende abaixo. Entón, que todo o que fagamos sea controlado por todas nós, é dicir, sen carnet, sen nada, que todos os círculos serán abertos para a participación de todo o mundo que queira. E queremos que tamén eso, pois, de cara a unha eventual candidatura municipal, pois tamén recollería un pouco as inquedanzas de cada barrio e cada sector, e sería unha imaxe moito máis plural da cidade. Entón, basicamente isto, non me vou estender máis porque tampouco creo que teña sentido que este aquí falando moito tempo. Sale moito agora na prensa temas de alianzas electorais. En primeiro lugar, queremos decir que non temos ningún contacto con ninguén de cara a ningún tipo de alianzas. É dicir, evidentemente estamos abertos, ou polo menos eu a nivel personal, a algunha alianza política en algunha elección concreta, pero estaría suxeita en primeiro lugar ao programa. É dicir, o programa foi elaborado por moita xente e nós ese programa non podemos cambiar baixo ningún concepto. E outra cuestión que precisamente tamén podemos o que quere romper é o tema de pactos por arriba. É dicir, aquí calquer tipo de alianzas que se poderan trenzar ou articular de cara ao futuro terían que ser baixo os métodos que nace Podemos: todo aberto, todo dende abaixo e todo elexido entre todas e todas. Simplemente por aclaración, porque a veces tamén a prensa distorsiona bastante as palabras das compañeiras ou compañeiros que falan con ela.
Non, entón creo que é un pouco a idea, non? Nun momento como este, en que todo o sólido se disolve no aire, non? En que os povos do sur de Europa estamos padecendo un austericidio provocado por a espada de Damocles que pende sobre os povos de Europa, que é un pouco a excusa da débeda, unha débeda que nós non disfrutamos, que se contrasa de forma ilexítima, e que todos nun momento tamén que o bipartidismo decrece a ritmos elevadísimos, nun contexto internacional no que as eleccións europeas para nós foron un éxito, pero tamén temos que ver outros países, non? Que hubo un auxe moi importante da extrema dereita e opcións xenófobas, nun momento en que cae o rei, creemos que é o tempo de organizarse un pouco para decidir todo, non? Ese decidir todo non ten comportas ni se lle poden por diques, non? Aquí queremos decidir todo, queremos que os povos teñan dereito a decidir que relación teñen cos seus estados, é dicir, defendemos o dereito de autodeterminación, defendemos que as mulleres podan facer o que lles pete co seu corpo, porque de elas eles teñen o dereito democrático a facer con ele o que poidan, non? Non queremos estender unha ola democratizadora que sexa da xente e que sexa levada dende a xente, non? Eu non me estendo máis, prefiro deixalo que faledes vos, simplemente que realmente que nós non que o que máis medo lle pode dar a esta casta, a esta oligarquía ou baixo o epíteto que lle queremos calificar é xente que non temos nada máis a nosa inteligencia, e que o máis perigoso é xente debatindo entre eles, pensando colectivamente para cambiar as cousas. Eso penso que é máis perigoso, e penso que o que ten que ser Podemos, que temos que conspirar entre todos e todas para cambiar a nosa vida, porque non queremos que decida outra xente por nós. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo soy Óscar y como Ángel, ya nos ha dejado un poquito las bases establecidas. A mí me gustaría empezar por daros las gracias a todos por estar hoy aquí. Sé que es un día infernal para tener una asamblea de este tipo. Sé que todos tenéis sitios mejores o más divertidos al menos en los que estar. Y realmente, pues el veros aquí en un día como hoy, lo primero que nos da es esperanza. Y creo que es un momento en el que estamos todos muy necesitados de ella. Porque lo que venimos padeciendo durante los últimos años, lo que nos hemos venido creyendo que es democracia, lo que nos han vendido que es la única alternativa posible para organizarse, para vivir, para tirar adelante, se ha hecho de una manera absolutamente sucia. Decía William Shakespeare allá por el siglo XVI que algo huele a podrido en Dinamarca. En el siglo XXI parece que el olor a podredumbre se ha extendido bastante más allá. Me gustaría utilizar como ejemplo, y me gustaría aprovechar para pediros que en la medida del tiempo que tengáis os acerquéis por las mesas y por los compañeros que están recogiendo firmas para intentar conseguir el indulto para Carlos y para Serafín, los dos compañeros sindicalistas a los que se les quiere imponer una pena de cárcel que es absolutamente, pero absolutamente antidemocrática, sucia y rastrera. Esa no es la política que nos merecemos, ni es la política que se merecen compañeros que están luchando por los derechos de todos y de todas. Así que empecemos por ahí. Es un honor veros a todos aquí de pie hoy, escuchando lo que tenemos que decir, los que en su momento hemos dado el paso adelante y hemos decidido poner en marcha el círculo Podemos de Vigo. Ángel ha hecho un poco un resumen de los 5 meses de trabajo que nos han llevado hasta aquí. A mí me toca un poco hablar de lo que viene de ahora en adelante y de lo que van a ser pues, las estructuras parciales, provisionales, de las que hemos decidido o que nos ha parecido conveniente dotarnos para darnos una mínima operatividad. Bueno, para empezar, lo primero de lo que me gustaría hablaros es un poco de las comisiones de trabajo.
Hasta la actualidad funcionábamos con únicamente una asamblea abierta a la que podía venir cualquier persona que tuviera interés en decir algo o en escuchar lo que en ella tuviéramos que decir los que allí estábamos participando, y una coordinadora que se encargaba de dinamizar pues el trabajo entre asamblea y asamblea, preparar un poco pues esas reuniones, organizar los órdenes del día y demás. El resultado de las elecciones del 25 de mayo pues nos ha cambiado en este sentido radicalmente el concepto. Entonces hemos considerado necesario empezar a crear pequeñas comisiones de trabajo. Concretamente hemos partido de la creación de 3, aunque esperamos que en breve pues todos y todas os animéis a colaborar con nosotros y en breve tengamos pues muchas comisiones más, entre otras cuestiones, si finalmente pues también entre todos y todas decidimos concurrir a las elecciones y tratar de disputarle el Ayuntamiento de Vigo a toda esta gente que a día de hoy lo utiliza como si fuera su patio de recreo, mientras que en la calle hay alguna gente que no tiene con qué comer, que no tiene una casa en la que meterse, y es el trabajo de activistas que están en la calle, que son gente de la calle, es el trabajo de esa gente la que está solucionando los problemas de toda esa gente, de todas esas personas. Pienso ahora mismo concretamente en un caso especialmente sangrante de cómo funciona este ayuntamiento. Hay una persona anónima que está a día de hoy entre todos vosotros y ha venido luchando durante los últimos 15-20 días para que 2 familias de esta ciudad no se quedasen sin una vivienda, con hijos menores, lo que implicaría que esos hijos acabarían en servicios sociales. El Ayuntamiento de Vigo dispone de inmuebles vacíos, pero resulta que la burocracia no permite que unas personas que lo necesiten puedan utilizar una de esas viviendas y se encontraban abocados a, en un plazo de 20 días, acabar en la calle. Ha sido el trabajo nuevamente de la gente organizándose y trabajando en colectivo lo que ha hecho que esas personas a día de hoy tengan un principio de solución. Entonces, todos vosotros sois Podemos, todos vosotros sois necesarios. Cada uno con lo que sepa hacer. Aquí nadie es mejor que nadie. Aquí el jurista es necesario, pero de la misma manera que es necesario el jurista, nada de esto estaría montado si otras personas no hubieran estado colaborando. Ese es el espíritu. Eso es lo que nos han quitado durante 40 años de historia. Eso es lo que estamos empezando a recuperar y eso es para lo que queremos contar con todos y cada uno de vosotros. Como os decía, hemos creado unas comisiones. Perdonadme un poco, que soy un poco disperso y salto de un asunto a otro. Pero voy a tratar de centrarme. Hablamos de 3 comisiones que tenemos a día de hoy creadas. Una primera de comunicación para gestionar todo el revuelo que hemos creado, o que mejor dicho han creado los medios de comunicación en torno a nosotros. Esa comisión se encarga también de la gestión de las redes sociales, de la creación de páginas web, bueno, de todo lo que es comunicación, vamos, creo que es autoexplicativo. Hemos creado a su vez una comisión de extensión que será la encargada de ayudar a todas aquellas personas que quieran organizar un círculo y se encuentren pues que no saben por dónde empezar o que quieran el asesoramiento para hacerlo de los que ya pues tenemos o tienen en este caso los compañeros de esa comisión un poco más de rodaje en este sentido. Por último, una comisión que es la más fea de todas y es la de finanzas. Vamos a necesitar organizarnos de alguna manera porque por muy poco que nos guste, el dinero y una buena organización financiera es necesaria. Así que estamos trabajando ahora mismo en la manera de gestionar estas finanzas de forma legal, para lo cual pues uno de los primeros pasos que tenemos que dar es la constitución de una asociación. Para la constitución de esa asociación hay que empezar a dar una serie de pasos, es bastante burocracia y es bastante farragosa, con lo cual no podemos ahora mismo daros una fecha en la que esa asociación estará constituida. Lo que sí os podemos decir es que antes de constituir ninguna asociación, los estatutos de esa asociación se someterán a una votación y a un debate previo en una asamblea abierta en la que espero que haya tanta gente como hay hoy, porque cada uno que tenga algo que decir será necesario y útil.
A través de esa asociación podremos hacer que todos los que queráis hacer donativos, que queráis aportar colaboración económica y demás, ya sé que es feo hablar de dinero, pero es lo que toca, pues podáis hacerlo y además hacerlo de una manera legal y bueno, y posteriormente pues desgravároslo en la declaración de la renta si es que sois de esos afortunados que tienen que hacerla. Por último, comentaros que hasta ahora hemos trabajado también, como comentaba el compañero Ángel, con una coordinadora que ha sido la encargada de dinamizar y organizar estas asambleas. Esta coordinadora, tan pronto hayamos terminado esta etapa de impasse, digamos, pues se disolverá, porque entendemos que lo democrático es abrirla a los representantes y a toda la gente que quiera participar en ella. Y bueno, y la manera pues seguramente será la que se comentaba, nombrar 1 o 2 delegados por cada uno de los nuevos círculos que vayan surgiendo. Si la cantidad de círculos no fuera suficiente, pues todos los voluntarios que quieran participar en esa coordinadora. Trataremos de buscar entre todos una manera de hacerla democrática y sobre todo operativa. Y bueno, y por último hay un tema que está encima de la mesa, que es el que estábamos hablando de concurrir a las elecciones locales o no. Ha sido la pregunta más repetida, con permiso de las alianzas, que nos han hecho a todos y a todas los que hemos sido portavoces de Podemos desde el día 25 de mayo. Me gustaría decir, para que quede claro, la decisión de si concurriremos a las elecciones o no depende de todos vosotros, única y exclusivamente. Es decir, si vosotros queréis que tratemos de disputar este ayuntamiento, entre todos y todas iremos a por ellos. Y nos lo llevaremos. Podéis estar seguros de que nos lo llevaremos. Porque al final, no hay nada que tenga más poder que una idea a la que le ha llegado su momento. Y nuestro momento es este. No quiero extenderme ni un minuto más porque sé que hay organizaciones sociales y seguramente muchos de vosotros tendréis muchas preguntas que formular y demás. Entre todos y entre todas trataremos de respondéroslas, pero por encima de todo nosotros creemos que lo que necesitamos es escuchar a la calle. Y quien mejor conoce la calle no es nadie más que quien está en ella todos los días. En ese sentido le hemos lanzado una invitación a todos los movimientos de la ciudad, los que quisieran aceptarla, de estar aquí hoy, plantear sus inquietudes y demás, porque entendemos que queremos trabajar con ellos y ojalá ellos quieran trabajar con nosotros. Así que sin más dilación, cierro mi turno. Muchas gracias a todos por haberme escuchado, gracias por estar aquí y tener clara una cosa. Claro que podemos. Bueno, solo un apuntamento máis. Se hai varias compañeiras e compañeiros que queren lanzar un círculo de estudantes, entón que todo o mundo que quera participar nel, ao final veña a falar con nós. A idea é lanzar unha reunión preparatoria a semana que ven. Está por aí o compañeiro que leva o tema, pero non o ves. Entón, pois agora, simplemente lembrar que ata agora, dentro dunha hora, temos que quitar os xeradores, entón xa non teremos o tema do micro, pero que podemos seguir falando dun asito distendido que tamén temos voz, non fai falta micrófonos para que se oya. Entón, palabras, preguntas, calquera cousa. Bueno, quería preguntar antes que nada cómo haríamos para empezar a colaborar, es decir, para entrar en esos grupos de trabajo, en esas comisiones de trabajo, y sobre todo para cómo tenemos que apuntarnos para crear esos círculos. Realmente a forma en que nacen os círculos que cada quen faga o que queira, é dicir, que non hai ningún tipo de patrón a hora de montar un círculo demasiado elaborado, é dicir, que quen queira montar un círculo que monte un perfil de Facebook, que faga unha reunión e que logo fale con nós para ponos en contacto, non? A idea un pouco de hoxe era recopilar información de xente, pois por exemplo, que calquera ven que aquí detéis e non sabes se hai xente entéis disposta a montar o círculo, pero aquí precisamente a idea é un pouco que recopilar un pouco a información por barrios e logo pois sabemos que de repente que entéis hai 30 personas, lanzar unha convocatoria
para montar un círculo en TEIS se non lanzas ninguén antes, é dicir, pero non hai ningún tipo de patrón para formar círculos ni nada, non? O sea, tamén para non ser un pouco experiencia nova, é un pouco fácil traballar nun grupo reducido que éramos 20 personas antes das eleccións e tamén precisamente sabemos que eso crea inercias que queremos romper tamén, entón a idea é un pouco eso, que todo o mundo independentemente de que fale con nos ou non, monte os seus círculos e xa iremos vendo como coordinarnos, é un pouco máis ou menos a idea. Yo puedo montar un círculo, por ejemplo. ¿Quién habla? De ahí atrás, acá atrás. No, yo porque tengo este micrófono. No, yo quería presentarme. Yo soy Popín, he trabajado mucho, me llamo Adolfo, pero he trabajado mucho de payaso. No sé si los de atrás me ven. Y esta mesa está puesta genial para esto, pero se ve que tienen miedo, ¿no? Aparte te temblaban las piernas. Le voy a decir por qué yo me acerqué a Podemos. Porque nunca la política me atrajo, y mucho menos ahora que la cosa está cada vez más entrevesada, más fea. Perdonen que no hable gallego, pero es un idioma que me gusta demasiado para estropearlo todavía. Llevo 25 años en esta ciudad, vine porque la elegí, no porque nací aquí, sino porque la elegí, que para mí tiene un valor muy importante, ¿no? Por eso siempre he trabajado, desde que llegué hace 25 años, he trabajado por la alegría y el optimismo con niños, a miles de niños en los colegios, en cumpleaños, comuniones, fiestas que hay de niños estoy. He trabajado con el ayuntamiento, con todos los gobiernos que ha habido, desde los tipos de Manuel Soto hasta la fecha, sin portar ninguna bandera, digamos. Lo hago por trabajar y lo hago por supuesto, por la alegría de los niños y de la gente, algo que me fascina. Podemos me pareció una cosa súper positiva, ya es optimista. Poder es algo, no el poder que aman los que quieren llegar ahí, los que quieren ser los dueños, porque no son representantes. A nosotros nos votaron, a nosotros nos eligió el pueblo. ¿Qué porcentaje de pueblo? Si a veces tienes que inclusive hacer alianzas para juntar entre los votos tuyos, los míos y tal, y al final, después al pueblo, al que lo votó, hacen lo que se les canta. Entonces me acerqué a Podemos y me acerqué a través de un mail, un Facebook, mandé un mensaje, digo, bueno, para la asamblea yo puedo poner el sonido, porque lo tengo para trabajar, le puedo poner el arco, le puedo poner la carpa, puedo colaborar en lo que haga falta. Y también quiero crear un círculo de artistas y cultural, si queréis, que vamos a poner una hojita ahí para aquellos que sean desde actores, actrices, pueden ser pintores, escultores. Vamos a hacer un círculo donde trabajemos por el tema de la cultura, ¿no? Y me gusta la idea de que sean círculos, de que sea gente que no miro, que a mí me da igual si es de izquierda, si es de derecha, a mí me da igual el color que sea. Porque a mí lo que me importa es que trabajen por la ciudad. Porque yo vivo en esta ciudad, la quiero, siempre me gustó, la elegí y por ella trabajo. Trabajo para poder vivir, ¿no? Pero además, digamos, trabajo porque me gusta que la ciudad esté bien. Me da por el sinónimo sería, me molesta pensar que alguien gobierna y dice, no, tenemos que hacer la calle de nuevo porque los otros lo hicieron mal, tenemos que hacer esto de nuevo porque los otros lo hicieron mal, y los otros y los... No es cuestión de criticar, es cuestión de solucionarlo. Estás ahí, solucionalo, da igual si lo hizo la rubia o si lo hizo el barbudo o si lo hizo el otro. Me da igual que sea alto, que sea gordo. Yo creo que lo que tiene que hacer Podemos, si es así, si a mí me gusta esta formación, si es realmente un lugar donde cabemos todos como ciudadanos, como gente que quiere trabajar porque la ciudad esté mejor, porque los impuestos nuestros vayan a los sitios que tienen que ir, y no porque lo decida arbitrariamente alguien o porque tiene 4 amiguetes, los tejemanejes que se hacen, ¿no? No, sí, tu idea es muy buena, me quedo con tu idea, está muy bien, ya te avisaremos. Y luego tu idea sale hecha por otro lado por un amiguete del que gobierna. Los tejemanejes para mí se tienen que acabar, y yo creo que lo que una gente a mano levantada, un grupo de gente que da igual, repito, el color o la forma, lo importante es que sepa de lo que está hablando. Si vas a hablar de cultura, tienes que saber de cultura, me da igual de lo que sea. Si vas a hablar de ingeniería, tendrás que ser ingeniero. Una comisión de finanzas
A mí, ¿para qué criticar al Ministerio de Economía? El Ministerio de Economía tendría que ser una comisión de gente que sabe. Si la gente que está criticando trabajara por la economía del país, pues estaría funcionando bien. Me parece que es una cuestión de decisión entre todos que tenemos que tener. Yo soy partidario de formar el círculo de artistas, le vamos a llamar, y cultural, que nos haremos una reunión de vez en cuando y por supuesto no sé si colaboramos después con la coordinadora y eso. Eso es un poco todo. Yo creo que podemos ponernos de acuerdo todos. No es que Podemos le robó votos al PSOE ni le quitó votos al PP. Podemos coger los votos de la gente que no viene ni... Está apática de política, estamos apáticos de trabajar en política. Ya no hablo de la gente joven, que es una parte importantísima y en la que se obvian o niegan de que necesitan trabajo, necesitan fuerza, tienen talento, tienen ganas. Y la gente, últimamente, las ganas de política están un poco quemadas, porque si uno ve los casos de corrupción que hay y amar el poder, de tener el poder, de poder dominar las cosas, pues claro, la gente está quemada. Entonces yo creo que Podemos tiene esa idea, ¿no? Trabajamos entre todos, nadie nos representa. No soy ultraizquierda, no soy ultraderecha, no soy PP, no soy PSOE, me da igual lo que sea. Tú quieres trabajar por la ciudad, quieres que los ciudadanos estemos todos bien, que el que tiene hambre no la pase, que el que le falta la casa, ¿qué tal? Que el que está preso injustamente lo saquen. Júntate porque todos juntos vamos a poder. Podemos, claro que podemos. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, quería decirle aquí a los presentes un pouco que debido a esta forza coa que está moderando Podemos, nos vamos a encontrar que isto é un aviso un pouco para navegantes, digamos, que por parte de os medios, tanto escritos como de televisión, seguramente van a tratar de dinamitar esta forma de algún xeito, porque miran o medo que se lle está metendo no corpo de a onde se pode chegar. Entonces temos que ser conscientes, deberemos de ser conscientes de a necesidade que temos de facer unha boa valoración desas noticias que dean estes medios de comunicación afíns e aférrimos a estes que estuveron no poder hasta o día de hoxe, sendo en algunhas ocasións cómplices de algunhas cousas que estaban pasando. Cando falo de medios, non falo de os compañeiros que están na rúa a pé de cañón todo o día traballando en unhas condicións a veces penosas e tamén precarias, sino de os filtros que teñen nos despachos, na redacción, neses medios de comunicación que están aí traballando para que todo isto non cambie. E nós podemos cambiálo e debemos de cambiálo, nada máis. Quería preguntarche a ti lo que dixeches antes do... Bueno, voy a hablar castellano. Lo que dijiste antes de... A ver, sabemos todos que esto va a funcionar de abajo hacia arriba, típico, y que esa manera de funcionar va a ser por medio de círculos. Hablaste antes de que cada círculo tendrá unos representantes que a su vez, entiendo, irán a otros círculos para hablar. Es decir, ¿cómo funcionarían esos representantes? Porque en el caso de que esos representantes formaran otro círculo de representantes, podría romperse el vínculo. Es decir, yo, si fuera representante de un círculo y fuera a un círculo superior, que fuera realmente el que valiera para llevar a cabo medidas, yo podría no estar representando bien a mis representados. Es decir, una votación directa de todos los de abajo sería más
sería directamente máis efectivo. Non sei se me explico, non? Hai unha persoa que tamén quere falar, pero vai responder. Buenas tardes, yo Luna y bueno, me encanta Podemos, por eso estoy aquí. Una duda, pero tengo muchísima realidad. Una de ellas es, yo creo que la política tiene que servir para dar voz a los que no tienen voz. Y en este momento estoy pensando en niños que están mucha gente que no tiene voz. Porque aquí estamos hablando de más y que menos que en internet, de un correo electrónico, no sé qué. Pero en realidad, ¿cómo vamos a llegar a esa gente que no tiene voz? Al fin, no sé si me explico. A mí me encantaría que esto fuera un sueño que de verdad se cumpliera, que diese bienestar a la gente de verdad, que se repartiese la riqueza, etc. Pero a ver, ¿cómo se vertebraría esto? ¿Cómo se, desde los círculos, cómo se ayudaría a la gente que no tiene voz? Quiero decir, no sé cómo explicarlo. En este momento hay muchísima gente que tiene muchísimas necesidades muy dramáticas, ¿no? Y no todas están recogidas en coordinadoras, estos desahucios, pero es que hay gente que tiene otro tipo, yo qué sé, de problemas, de exclusión social. ¿Cómo se va a llegar a esa gente? A la gente sin techo, por ejemplo. Nada más. Bueno, respondendo un pouco, creo que a vez as dúas preguntas. En primeiro lugar, é dicir que non hai ningún antídoto, ni nós vimos aquí con un proxecto xa pensado para darnos a voz. É dicir, eu creo que un pouco o modelo este que propoñemos de círculos con representantes e tal, en primeiro lugar, habría unha cuestión. Todo tipo de representante neste proxecto ten que ser revocable, é dicir, aquí ninguén ten o seu posto asegurado dunha maneira perenne, é dicir, calqueira desván que veña dun representante ou tal, ten que ter a potestade inmediatamente ao círculo para botarlo abaixo, pero evidentemente o modelo concreto polo que funcionaríamos temos que elaborarlo entre todas e todos, é dicir, non hai ninguna fórmula máxica, hai que buscar. A representación ten que existir, é imposible que haxa unha asamblea permanente de todo o mundo, pero entón tenemos que buscar fórmulas que permitan que haxa coordinación entre a xente que traballa e que esa forma de traballar, esa plural, recolle a imaxe un pouco de toda a cidade ou todo, e ter estruturas, filtros que limiten todo tipo de pulsións de xente que quere facer o que quere, porque tamén aquí tenemos unha cuestión, supoño que tanto as municipales miran un montón tamén de xente arribista ou oportunista que intente buscar aquí buscarse un curro. Eso tamén é unha cuestión que tenemos que ver, porque se non temos as estruturas democráticas o máis amplas posibles, vai ser imposible frenar todo eso, non? E creo que o que comentabas ti un pouco responde a mesma dinámica, es decir, Podemos tampouco está teorizado, pero intenta ser unha especie de mediación entre movimentos sociais e o político, en plan, ten unha morfología tan vasta e tan amplia que permite que todo o mundo participe de toda a forma posible. Eu creo que tamén o que se plantexa aquí a cuestión de información, claro, tamén vinculando o que decía o outro compañero, é dicir, aquí os medios de comunicación van a por nos a saco, temos que intentar crear redes independentes para que a información non se sea contaminada, pero a cuestión creo que responde a algo máis amplo, é dicir, que ao final o que hai que crear é un poder popular por abaixo, é dicir, porque tamén nos, cando chegado o momento, cheguemos eventualmente a gobernar unha cidade, que vamos a heredar ali? Vamos a heredar débedas, é dicir, recortes, tamén eso, sen unha organización da xente dende abaixo, vai ser inasumible gobernar sitios como ese, incluso un goberno eventual do Estado español, é dicir, se ti queres cambiar a máis mínima cousa en beneficio da maioría social,
te van a botar en riba, en plan, van a hacer todo tipo de chantas para intentar botar abaixo todo tipo de conquistas sociales, es decir, vaya a ver a banca, non vai deixar simplemente que se quite parte dela para que se lle dé a xente, non? Entón, precisamente, é necesario crear un poder popular, estruturas de funcionamento democráticas dentro de Podemos e máis alá, na que toda a xente se poda sentir representada, todas as voces se escoiten, pero é moi importante, é dicir, aquí vamos a dar un panorama que vai a haber unha chea de recortes, é dicir, toda a xente que somos mozos agora mozas, no tenemos ningún tipo de oportunidad laboral, no tenemos de jubilación, que si no nos organizamos ahora, pero no creo ser un profeta no todo apocalipsis. Pero es necesario que nos organicemos, porque si no, ninguén vai a hacer por nos. Buscaremos, é dicir, o mayor de todo, tanto máis xente participe, se fomenta a inteligencia colectiva. Eso é o mellor antídoto tamén para todo tipo de desviacións. É dicir, eu aquí un pouco, o que propomos aquí del funcionamento de Podemos, tamén un pouco lanzar o órdago, e a ver se máis ou menos eso funciona, pero realmente se non hai participación, non hai democracia, se non participa todo o mundo, nunca vai haber un funcionamento democrático. Entón, nos o queremos é que todos os vos que queirades participedes con nos e nos ustedes a montar tamén na propia práctica esos órganos democráticos de funcionamento, pero non hai ninguna fórmula máxica que non se participar e pensar entre todos. Bueno, contestando un poco a su pregunta, bueno, tu pregunta, discúlpame, es bastante complicado contestar a una pregunta tan vasta en tan poco tiempo, vasta en el sentido de amplia, entendámonos, en tan poco tiempo y de una manera tan general. Es cierto que tenemos un pequeño problema, digamos, de brecha tecnológica. ¿Cómo la hemos tratado de salvar hasta hoy? Pues los compañeros del círculo han tratado de hacer llegar a la gente a través de carteles, de buzoneos y demás que existimos. Y lo han debido hacer bien, porque hemos sacado 13.000 y pico votos en las elecciones estas últimas solamente aquí. ¿Cómo se empieza a trabajar para mejorar la vida de la gente? Pues quizá tratando primero de saber cuáles son sus problemas. Es difícil que te preocupen los problemas de alguien que no tiene dónde dormir cuando tú ganas 7.000 o 8.000 euros al mes. Es francamente difícil. Te conviertes, quieras o no quieras, en un burócrata. Te empiezas a preocupar, o se empiezan a preocupar, y eso es lo que queremos cambiar, eso es una de las cosas más importantes de todas. Te empiezas a preocupar de los problemas de despacho. Y el problema de los problemas de despacho, y valga la redundancia, es que no tienen nada que ver con los problemas de la calle. Cuando una familia está a punto de irse desahuciada, un plazo de 60 días o de 90 para darle una contestación puede ser la diferencia entre que duerma en la calle o que no lo haga. Quizá lo que hay que hacer, a veces, es buscar una manera de que esos plazos se agilicen. Lo que hay que hacer, a lo mejor, es estudiar, pese a lo que digan, de que somos unos demagogos, unos populistas y demás. A lo mejor lo que hay que hacer es empezar a pensar que cosas como una renta básica para toda la ciudadanía no solamente no son una utopía, sino que son realizables y son una solución. A lo mejor lo que hay que empezar a pensar es que cuando aparece una crisis económica y se decide aplicar una política económica expansiva, entendiendo por tal aumentar el gasto del Estado, igual la mejor manera de hacerlo no es poniéndose a renovar todas las aceras de la ciudad. Igual hay otras cosas más urgentes y más importantes en las que gastarse el dinero. Pero esas cosas parece que no pensamos. Lógicamente no te puedo contestar ahora a cuáles son todas las medidas. El programa de Podemos recoge un poco una idea general de por dónde se puede empezar. Renta básica, expropiación de vivienda acumulada por desposesión, por quitársela a quien la tenía. Reforma fiscal, fundamental, es una vergüenza que en este país sea la clase media y la clase baja la que sostiene la economía del país, mientras que las grandes empresas, con la excusa de que si no van a desinvertir en España, ganan cantidades pornográficas de dinero, como los 7.000 y pico millones de euros de beneficio que ha declarado, no recuerdo qué empresa eléctrica, hace apenas unos días. Mientras eso pasa, alguna gente en esta ciudad no puede encender la luz de su casa porque no la tiene directamente. Hay que trabajar sobre lo común. Yo no soy un experto en economía, no soy un experto en derecho, no soy un experto en electricidad, ni soy un experto en nada. Pero lo que sí sé es que cada vez que alguien con quien me cruzo por la calle me cuenta que tiene un problema, yo lo escucho y hago lo que puedo.
Si lo hago yo solo, posiblemente no consiga nada. Si lo hacemos entre todos, a lo mejor empezamos a cambiar estas cosas. Y vivo aquí. Vivo también por elección y no por necesidad. Por las mismas razones que todos ustedes tenemos, que estamos podridos de la corrupción y la politiquería. Contestándole un poco a la compañera que preguntó sobre las partes menos beneficiadas de todo eso, estamos armando un círculo que es de jubilados y pensionistas. Quizá los títulos que tengamos no sirven para nada, pero sí lo que tenemos es una experiencia de vida muy grande. Sabemos lo que son jóvenes y sabemos lo que son niños. Y creo que podemos llegar a ellos porque qué mejor que un viejo para hablar de otro viejo. Creo que de la forma los que mismos tienen posibilidades de oírnos, podemos llegar a ellos. Nada más y muchas gracias. Hay una cosa muy importante, que estas rapaces, ao organizarse en tratar de estender toda a organización da generación deles e a intermedia siguiente, preocupa profundamente os corruptos. Foi unha compulsión política que houve en todo o Estado español. 1.300.000 votos. Quitaron a palabra esta de Podemos que naceu no 15 aquí, digo. Eu creo que isto é un fito histórico. O dos círculos é unha autoorganización das clases, debater toda clase de problemas, elixir a seus representantes para que estén na coordinadora e estes se elijan unos representantes para ir á coordinadora a nivel do Estado español. Esa é a esencia da democracia, da baixo arriba, e nunca da arriba baixo. Porque todos estes elementos corruptos que se definen a sí mismos, demócratas, entonces hasta eles non respetan o dereito de la democracia. Manipulan o verbo democracia, que listas cerradas se elixen os representantes que van a elixir o representante máximo do partido, o secretario xeral. Iso demostra que non hai entre eles siquiera un mínimo de democracia. Desa xente non podemos entrenar. Nos, os ciudadanos, temos que organizarnos de xeito especial a xuventud, porque é a que ten que regenerar políticamente toda a esquerda, pero non só a nivel de España, sino de Europa, porque estamos nas mans do Fondo Monetario Internacional, do Banco Mundial e da Organización Mundial de Comercio. Este é o inimigo noso, este é o invento ese que quitaron en abstracto de que hai unha crisis. Non, a crisis foi para recortar os dereitos laborais de outras generacións. Hemos logrado barreras de un plumado, recortes total, incremento de jornada laboral, salarios a mínima, condición de contrato precario, por horas, e despido libre.
cando se había arrancado en loitas porque os traballadores, unidos os estudiantes, temos logrado moitas melloras ao longo da historia do movimento obreiro e estudiantil, pero sois todos e a generación intermedia como actual uniros e traballar, porque este sistema está corrupto, nos impuxeron unha monarquía isofacto, con pactos en contra dos intereses dos traballadores e traballadoras. Por iso, repito e pido particularmente que vos autoorganicedes. Porque esa é a esencia da democracia. Hola, boas tardes. Bueno, eu non vou votar un mitin e tampouco vou decir que é maravilloso é pensar e desexar algo e conseguirlo. Creo que non é así, teño xa moitos anos e moita experiencia de desenganos, quero decir. O que quero decir é que estamos aquí falando aquí e acolá falando do que está na superestructura da sociedade, no que está por riba, no que está fora. Da mesma maneira que en Grecia podían falar Platón e todos os grandes importantes da realidade social dos ricos e dos pobres. Pero resulta que por debaixo estaba a escravitude. Entón, desa escravitude vos quero falar. Non podemos montar castelos no ar, non podemos montar castelos sobre a escravitude. Na sociedade existe o sistema público e o sistema privado. A esfera pública e a esfera privada. Na esfera pública é onde están as cousas importantes, é onde se decide, é onde está a Constitución, o Código Penal. Todo iso está na esfera pública e móvese por morais universais. O ben, o mal, e sobre iso se elabora o que debe ou non debe ser. Pero resulta que hai outra, e esa esfera é a esfera privada. En esa esfera privada hai un home e unha muller. Nesa esfera privada que é a familia, que é o fogar, sexa un matrimonio ou sexa unha parella de feito, me dá igual, hai unha esfera privada. E iso está fora do público, completamente fora do público. A muller aí traballa, pare, en primeiro lugar, folla, pare, educa, cría, amamanta, dá de comer a todos, frega, limpa, fai cantidade de aspectos que estou vendo certas sonrisas, pero na esfera pública todo isto se paga. Todo o que fan as mulleres na esfera privada, na esfera pública pagas. Por lo tanto, iso é un traballo servil, é un traballo escravo. E mentras exista a esfera privada, seguirá existindo o traballo escravo. Ben, o Estado é unha mafia, porque o Estado aproveitase disso. Aproveitase disso e saca o 58% do PIB da esfera privada. O sea, que somente na produción
hai un 44%. Tamén na produción hai algunhas mulleres, o cal esas mulleres están doblemente explotadas, dentro e fora. Ou seja, que a esfera privada é unha esfera na que as mulleres non nos obriga ninguén a meternos. Aí está o problema. Non se pode decir que sexa unha explotación obrigatoria. Van todas, porque queren e queren e queren e queren estar con un home e queren formar unha familia e sin iso lles parece que non son nada. Entón, bueno, falamos as mulleres, porque de nós depende que deixemos de entrar nese lugar. Ninguén nos obriga, entramos polo noso propio pé. Pero que saibamos que estamos mantendo o Estado, que todo ese traballo gratuito está mantendo o Estado. Pero por riba, nese lugar, é onde ninguén entra, como é privado, cada quen fai o que quere, como é privado, na rúa. Bueno, eu vou a miña casa a pé ás 2 da mañá e non me pasa nada. Na rúa é raro que pasen cousas, pero as mulleres onde lle pasan as cousas é no privado. E aí, o peor que te chaman é bonita, desde logo. Bueno, tamén pasa no público, pero menos. Entón, aí é onde maltratan e aí é onde matan. A bastantes mulleres durante o ano neste país democrático. Por lo tanto, é unha trampa mortal. Ningún partido, non se pode formar ningún Estado sin ter isto en conta. É sobre unha falsedade na que estamos montando todos. É unha hipocresía. É a escravitude das mulleres. Claro, parece que isto digo eu porque son feminista, pero fixadevos, hoxe quixen escribir un artigo sobre a legalización da prostitución e de repente me decatei de que as mulleres normales facemos un contrato leonino por consentimento, a ver quen nos di cando casamos que estamos obrigadas a facer, como nun contrato público. Nada, non hai contrato, é leonino, é consentir, e consentindo chegamos a donde chegamos. Ben, por lo tanto, non estamos peor que as mulleres públicas chamadas, que de non ser, naturalmente, polos macaras ou polas mafias, é dicir, a rebaixar el tempo, están como están. Pero, en definitiva, as mulleres normais teñen máis dependencia, non cobran polo que cobran as outras, nin por nada do que fan. O seja que, ou isto é un país de locos, ás veces mo pregunto, ou está desmontando de verdade un tinglado sobre a maior hipocresía do mundo. Moitas gracias. Gracias a nuestra secretaría, para que todos os abogados tengan oportunidade de intervir, que fagades intervencións curtas e sinxelas directas para que sean máis procesables. Hai dúas palabras pedidas, simplemente vos agora tres. En 20 minutos temos que pechar o tema porque o compañeiro que ofreceu de maneira gratuita traer a fonte de enerxía xa ten que marchar, pero de todas formas podemos ir falando aquí sen micrófono, pero simplemente por terlo en conta. Bueno, yo a nivel, para que todo sea un poco más dinámico, propondría que se cogiera a lo mejor un cronómetro como hay en los estadios de fútbol y a lo mejor las intervenciones limitarlas a, no sé, 5 minutos, 10 minutos y no lo que cuesta realmente, que yo creo que con 30 euros si ponemos
50 céntimos cada uno, igual nos da y todo. Y luego el tema de la creación de círculos, yo quizá también propondría que los que estáis de coordinador ahora, pues digamos que gestionéis los círculos a nivel territorial o por barrios vosotros mismos, es decir, proponer a lo mejor un círculo del barrio de lavadores, generar un evento, crear un cierto, digamos, movilizar a la gente y que allí vaya un moderador propiamente la coordinadora y ver qué va pasando. Y así sucesivamente en los diferentes barrios, territorios o zonas. Digamos que es una forma de darle más dinamismo y digamos que desde el primer momento que haya un contacto directo con la coordinadora y no que vayan surgiendo de manera demasiado independiente para que todo tenga, digamos que un contexto. Nada más. Hola, me llamo Miguel y invito a todo el mundo a que cree círculos y se involucre mucho en esto porque la ilusión que tenemos todos y que nos emocionamos escuchando a este hombre o escuchando a otro, cualquiera que dé su opinión, pues en el fondo es lo que tenemos que conseguir. Se nos ve en las caras la emoción y bueno, yo personalmente nunca tuve esta oportunidad como persona y sinceramente espero llevarla a cabo porque con cualquier persona que me puse en contacto de Vigo o de otros municipios para crear el círculo, en mi caso en Domiño, todo el mundo prestó su ayuda y en fin, que hay que sacar el miedo, hay que preguntar, hay que indagar y tenemos que con esta herramienta que nos ofrecen conseguir acabar con todo lo que nos quitaron y ser un poco más felices en el fondo. Gracias. Bueno, yo quiero decir que hay reformación política, no que pienso que hay otra forma de hacer política, no la de siempre, que estamos acostumbrados a hacer en todo el país, y todo el mundo espera que arreglen algo desde el principio, no, simplemente hay que cambiar las formas. Por ejemplo, este país para mí nunca fue democrático. ¿Por qué? Porque el gobierno no se puede pasar la toalla por encima de los jueces, entonces, partiendo de ahí, ya no hay democracia. Y hay que hacerlo de otra manera, con la chica aquella que decía que no puede llegar a la gente, pues poco a poco, de otra forma. De hecho, se nota lo que sale en la prensa y la televisión, de que los que están haciendo la política de siempre no quieren que hagan ese tipo de política. Están como, digamos, acojonados un poco, porque se les cae todo lo que tenían antes de decir. Gracias. Hola, si me permitís quería hacer una puntualización a preguntas que están haciendo aquí. Pertenezco al círculo de las TICs de Podemos a nivel estatal. Llevamos como 4 meses trabajando en herramientas y sistemas de comunicación para los círculos. Hay un manual ya escrito de cómo se crea un círculo, los pasos que hay que dar. Hay una serie de herramientas que hemos estado probando estos últimos días, como sistemas de votación por telefonía móvil, sistemas de comunicación por internet para las asambleas. Yo os recomendaría que antes de montar los círculos, porque sigan una estructura, existe un círculo de jubilados ya a nivel estatal, existe un círculo de estudiantes, que os informarais, que os metierais en esos círculos y que vierais cómo es posible la colaboración con ellos. Les digo, yo pertenezco al de las TICs, hay otros muchos, concretamente, bueno, la parte mía es la de LOPD y seguridad. Hay un círculo de desarrollo web, un círculo, bueno, pues todo lo que relacionado con las nuevas tecnologías, igual que hay un círculo de abogados y demás. Os recomendaría eso, que lo vierais. Lo podéis ver a través de la página de Podemos, www.podemos.info, y allí está, ahí tenéis la información y a partir de ahí organizarnos de esa manera, porque la verdad es que hay muchísima información allí, todos los días sacan algo, todos los días se sacan documentos nuevos. Yo tengo asambleas por internet pues, prácticamente todos los días y es interesante que participéis en eso, aparte evidentemente de hacerlo con
hacerlo a través de la de vídeo, es lo fundamental. Bueno, mi nombre es Lorena Lores, son argentina, filha de galegos, de Grove. Mis papás se fueron para Argentina en el 52, casi mis abuelos huyendo de la persecución política y del hambre. Y yo en el 2001 me tuve que venir para acá por la tremenda crisis que hay en Argentina, que había en Argentina, perdón. Soy artista y bueno, a partir de hoy me comprometo a participar en el círculo de artistas. Está perfecto que hablemos, pero creo que ya tenemos que empezar a trabajar. Yo tuve que emigrar para aquí por la crisis que hubo, ahora tenemos esta crisis aquí y ahora no me pienso ir a ningún lado, me pienso quedar acá a pelearla. Así que bueno, me comprometo a partir de hoy y nada más quiero decirles que esto es realmente esperanzador, es hermoso, que no tenemos que ser ingenuos porque sabemos que son las operaciones mediáticas, van a tratar de desprestigiarnos, van a tratar de mentir, tenemos que tener ilusión, pero ser muy serios y no ser ingenuos. Y trabajar, fundamentalmente trabajar. Yo solamente quisiera darles un ejemplo de lo que pasó en Argentina. Un grupo de 10 mujeres, las Madres de Plaza de Mayo, las primeras Madres de Plaza de Mayo, empezaron siendo solo 10. Las reprimieron, las corrían con la policía montada, las lastimaban. Intentaron desprestigiarlas y les llamaban las locas de Plaza de Mayo. Y esas 10 locas se fueron multiplicando y hoy el 98% de la población argentina está a favor de que se juzguen los crímenes de la dictadura argentina. Lo hicieron ellas 10. Eso es un mensaje esperanzador que tenemos que copiar. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Soy Sahrawi, soy del Sahara Occidental. Hoy tuve la oportunidad de participar aquí en Podemos, simplemente de llevar el grito de mi pueblo, el Sahara Occidental, y el pueblo de la lucha del pueblo saharaui. Vengo aquí simplemente de transmitirles y recordarles que el Estado español sigue sin reconocer su acto histórico en el Sahara Occidental, sigue rechazando la lucha del pueblo saharaui, y tenemos aquí la esperanza en Podemos que grite con el pueblo saharaui, simplemente es un pueblo que pide su derecho a la autodeterminación, de un pueblo que ha sido parte de España, ha sido la provincia 53 del Estado español, y quiero que estos jóvenes griten con nosotros y que Podemos también ponga sus políticas el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Muchas gracias. Tenemos 10 minutos de reloj con micro aberto, así que pedimos un último turno, una cadena de palabras. Sí, si alguien más, aparte de ti, quiere hablar, pechamos o turno y luego hablamos de un modo más informal, sin el micro. Vale, voy a ser muy breve para que dé tiempo a los dos. Yo veo que el principal problema que nos vamos a encontrar aquí es el problema de operatividad, en el aspecto de que una asamblea pues no se puede hacer seguida, hay que hacerla cada X tiempo, y eso no va a ser que avancemos bastante lentos para poner esto en marcha, en vista de que esto es muy reciente, las cosas no están formadas del todo todavía, ¿no? Le estamos dando forma, por lo que entiendo. Entonces, yo creo que quizás para la operatividad, la correcta operatividad y que esto funcione, debería ser que los que actualmente estáis ahí tengáis que tomar el peso de organizar círculos quizás por zonas, por barrios, y buscar gente que los vaya representando, porque aquí la gente, todos estamos aquí por la misma razón, estamos un poco hartos de esta situación, pero necesitamos a alguien que lidere ese empuje para empezar a funcionar. Si esperamos a democratizar ese punto de entrada, no vamos a avanzar. Vamos a estar aquí en varias asambleas para discutir puntos muy básicos que yo creo que ya hay que ponerlos a andar ya cuanto antes. Hola, me llamo Alicia, también vengo de Argentina con lo mismo, luchando por muchas cosas allí, y bueno, elegí este lugar para vivir y no me voy a marchar. Y lo que quiero decir es que el círculo es un trabajo que es muy difícil de hacer si no se conoce, pero tiene muchísimos beneficios. Pero tenemos que tomar la responsabilidad nosotros, no la puede tomar otro por nosotros.
Y eso es lo que estamos acostumbrados, al Estado paternalista, que nos diga lo que tenemos que hacer, que nos diga lo que tenemos que votar, lo que tenemos que pensar. Y después, por otro lado, nos quitan la medicina pública, nos quitan la educación pública. Y cuando todo eso se termine y esté la privada, cuando la privada no le dé ganancia, nos mandan la pública deshecha. Entonces pensemos en no perder todo eso. Son Ramón, vivo en Navia, Fesibueiras, e me refiro a vos todos, desde os chavales novos que hai aquí, que como tantos eu teño dúas fillas en esa edad, e quero dicir que Podemos debía de sentar a base de os pequenos, a xente nova, levantar o partido, o sea, en base de que cando hai alguna organización ou algo, estar todos os chavales novos en iso, porque de eso se trata, porque nós somos vellos e non podemos. Carteles los ha puesto gratuitamente, estos carteles los ha puesto gratuitamente Rubén Valeiras, que tiene edad, tu edad, sí, 74 años. Estamos más cansados que los jóvenes porque crecimos con Franco. Los jóvenes empezaron, pero no hay más que echar un vistazo para mirar la media. No van a ser los jóvenes el núcleo duro. Para empezar, porque no va a haber núcleo duro. ¿Vale? Permitidme un segundo, hai un compañeiro que perdeu as chaves da moto, se alguén as pode ver polo chan, pois, non sei, que dé un toque. Bueno, eu quero simplemente recordando a intervención que fixo a compañeira, que é unha cousa que temos que ter en clave. Ningún proxecto que pretenda ser de maiorías pode esquecer o traballo invisible que fan as mulleres en casa, é dicir, todo o traballo de cuidados que se lle asigna naturalmente ás mulleres. E se non socializamos ese traballo entre todas e todas, non vamos a ser un proxecto de maioría, porque vai estar a metade da xente oprimida que son as mulleres. Entón, eso nunca hai que esquecelo, hai que telo en conta, tanto as mulleres e os homes, que non podemos esquecer que o traballo de cuidados se ten que socializar entre todas e todas, e ten que ser gratuito, e ten o Estado que proveelo. Bueno, pues para concluir, porque como no tenemos recursos, tenemos que ceñirnos a la agenda de quien sí los tiene y nos los ha cedido amablemente. Lo primero de todo, me gustaría contestarle a la compañera también, desde un detalle bien sencillo. La sociedad actual, como la conocemos, sería absolutamente inexistente sin el trabajo invisible de las mujeres. Sin más, lo sabemos. Claro que lo sabemos. Gracias a todos los que habéis colaborado para hacer de este acto lo que ha sido. Lamentamos por nuestra parte si queríais datos más concretos, si queríais más detalles y demás, porque no os los podemos dar porque no los tenemos. Lo que os podemos poner encima de la mesa es lo que nosotros hemos desarrollado durante este tiempo y lo que vamos a seguir haciendo de ahora en adelante. Esperamos contar con todos y cada uno de vosotros, porque todos y cada uno de vosotros sois Podemos. Y sabéis una cosa, a por ellos, joder, que claro que podemos. Cierto. Un último apunte. Qué forma de estropear una salida tan épica. Perdón. Vamos a ver, antes comentamos que a partir de esta semana habría una persona en la cafetería de 4 a 4 para atender consultas y demás. Parece que esto no había quedado del todo claro exactamente qué es lo que queríamos decir. Nos referimos únicamente a que alguno de los que hemos puesto en marcha el círculo de aquí de Vigo, trataremos de estar por las tardes a partir de las 8 en esa cafetería que está en la calle Girona número 16.
para que todos los que queráis acercaros, bien, hacernos propuestas, ideas, más información sobre el proyecto, ver cómo podéis colaborar y demás, pues tengáis una persona y un sitio de referencia, ya que, como decíamos, somos pobres y no tenemos siquiera sede. Pero lo que sí somos es una gente súper orgullosa y yo estoy especialmente orgulloso de toda la gente que estáis hoy aquí. Muchísimas gracias.